¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos en esta nueva edición del curso de literatura y de razonamiento verbal. Espero que se encuentren muy bien, con salud, que es lo más importante, y que lo mismo esté ocurriendo con tus familiares. ¿Ya? El día de hoy estaríamos iniciando ya la segunda semana de esta unidad número 6 y no está de más recordarte que los temas que se desarrollan aquí tienen que ver con la historicidad, con la periodización de la literatura desde la etapa, ¿no es cierto?, clásica griega, y ya estamos entrando fundamentalmente en la etapa moderna, ¿no es cierto? Recordemos además que cada etapa literaria y cada proceso histórico remarca el desarrollo de una especie literaria muy importante. La semana pasada, por ejemplo, hablábamos del género dramático y fundamentalmente hablábamos de la aparición del género dramático, hablábamos de sus representantes, hablábamos de los orígenes del teatro clásico griego, hablábamos también, por ejemplo, del iniciador del teatro, que fue Tespis, el siglo de Pericles, ¿no es cierto?, o la época ática, porque Atenas era el centro fundamentalmente del comercio y de la cultura griega, y además vimos cómo el teatro evolucionó, pasó de la literatura clásica a convertirse en un teatro medieval en donde se representaban de alguna u otra manera algunas escenas, ¿no?, de la vida de Jesucristo, ¿no es cierto? Algunas parábolas, de repente por ahí, digamos, por ahí algunos acápites, por ahí algunos evangelios, ¿no es cierto?, según algunos discípulos de la vida de Jesús, denominados estas estructuras dramáticas de la época medieval, autos sacramentales, ¿no? Habíamos dicho además que el primer auto sacramental escrito en español era el auto de los Reyes Magos, ¿cierto? También la semana pasada vimos de alguna u otra manera los inicios de este teatro, ¿no es cierto?, de la Edad Media y fundamentalmente las posiciones o las posturas que, digamos, se evidenciaban a partir de la literatura en esta época, ¿no? Sin embargo, ya hoy vamos a entrar a hablar del teatro en la Edad Moderna, ¿correcto? También conocido como el teatro en el Renacimiento, ¿no? Ahora vamos a hablar de un personaje muy importante, no solamente para las letras inglesas, sino para las letras universales, considerando además que este personaje no inició como dramaturgo, inició fundamentalmente como poeta, y lógicamente que ya los años posteriores hicieron que se involucrara, se sumergiera fundamentalmente digamos, el teatro, ¿no es cierto? Su vocación teatral fue muy importante. Hoy, y además, un dato curioso, es que este escritor está entre dos vertientes, ¿no es cierto?, entre dos vertientes literarias, entre el barroco, que es la etapa final, ¿no es cierto?, del apogeo de la Edad Media, y estaríamos hablando de la Edad Moderna o del Prerrenacimiento, ¿cierto? Está entre esos periodos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de William Shakespeare, vamos a hablar de los aportes dentro de la literatura inglesa y universal, y fundamentalmente vamos a dar cuenta de su obra, una de las obras más importantes, una de las tragedias más importantes por las cuales se recuerda a William Shakespeare. Vamos a hablar de la tragedia de Hamlet, correcto, el príncipe de Dinamarca, ¿ya? Así que después de eso vamos a ver un poco de lo que es, pues, razonamiento verbal, y finalmente con eso terminaremos. Te voy a dejar algunas preguntitas relacionadas con la Shakespeare y Hamlet, y también algunas de sus obras más importantes, ¿no? Entonces vamos a ver a continuación eso, así que antes de hablar de William Shakespeare tenemos que hablar del Renacimiento, ¿cierto? ¿Cómo se produce este periodo? ¿Por qué es importante este proceso? ¿Cuáles son los representantes más importantes? ¿Cuál es la clase social de alguna u otra manera que logra su ascenso determinado? Bueno, esos elementos son muy importantes porque me dan a pensar fundamentalmente las condiciones materiales ¿no es cierto?, que tiene este movimiento para su, digamos, para el surgimiento, ¿no?
Además, hay que recordar que el Renacimiento se opone a la literatura medieval. ¿Por qué se le llama Renacimiento? Bueno, fundamentalmente porque es el renacer de lo clásico. Entonces, hay una etapa de volver a nacer, volver a recobrar, ¿no es cierto?, esos avances discursivos, literarios, artísticos y científicos que se habían pausado gracias a 1000 años de oscurantismo académico, ¿no es cierto? Gracias a los 1000 años en donde la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, y en donde el sistema feudal cobraron mayor importancia, ¿no? Ahora ya el sistema no será el feudal, sino el sistema será el burgués. Ya el pensamiento no va a ser el escolástico, sino ahora el pensamiento va a ser humanista. Ya no va a haber de alguna u otra manera retraso o delimitación de la investigación científica, sino por el contrario, van a surgir muchos avances científicos. Si hablamos del Renacimiento, por eso se decía, hablamos de una visión antropocéntrica, hablamos de una visión de alguna u otra manera humanística y hablamos de una literatura que buscaba la perfección a través de sus tópicos, ¿no? Así como la literatura clásica griega que buscaba el equilibrio entre el fondo y la forma, ¿correcto? Por eso, muchachos, es que el día de hoy, para hablar de William Shakespeare, ¿no es cierto?, y para hablar de su obra Hamlet, hay que hablar del contexto histórico, ¿no? Importante o fundamental. Obviemos donde dice tema 4, porque no es el tema 4, no lo copies así, por favor. Solamente colocas tema, William Shakespeare. ¿Qué vamos a analizar el día de hoy o qué vamos a trabajar? Primero vamos a analizar el contexto histórico y social tras la aparición del Renacimiento europeo, ¿no es cierto? Contexto histórico, también denominado, por ejemplo, también denominado dentro del contexto histórico la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿correcto? La caída de Constantinopla. Social, aparece la burguesía, aparece el humanismo como nueva clase social y como nuevo pensamiento filosófico, ¿no? Otra condición es analizar el origen y la formación del teatro en la época isabelina, ¿no es cierto? Hablamos de William Shakespeare, o también conocido como el Cisne de Avon, ¿correcto? Su ciudad natal. Curiosamente, parece que muere y nace en la misma fecha, claro, en diferente año. Pero además, un dato curioso, ya te voy a explicar más adelante sobre esto, para que no nos confundamos, ¿correcto? ¿Qué es el Renacimiento y cuándo surge? Mira, el Renacimiento y el Pre-Renacimiento surge en Italia. Más o menos en el siglo XV surge el Renacimiento. Ahora, ¿por qué? Bajo una visión inmediata e importante del decaimiento de los grandes metarrelatos que explicaban el mundo en ese momento. ¿Por qué no decirlo? Uno de esos grandes metarrelatos era la palabra de Dios, era todo el mito que se había gestado en función a la imagen de Jesucristo, ¿no es cierto? Y además, algunos evangelios que explicaban de alguna u otra manera el don de persona y el don, ¿no es cierto?, de religioso y de maestro que sería Jesucristo. O sea, fundamentalmente, la Iglesia Católica era la institución que representaba, ¿no es cierto?, la ideología de la época y que el sistema feudal y el sistema monárquico era la representación de su poder, ¿no es cierto? Era el conducto de su poder. Hay que recordar que el Renacimiento surge oponiéndose a ese sistema. Ese sistema ya venía presentando grandes desequilibrios y finalmente con la posición, ¿no es cierto?, de la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no es cierto?, la caída de Constantinopla, y fundamentalmente también, ¿no es cierto?, la invasión de los bárbaros. También, por ejemplo, podemos hablar de, en este caso, aparte del perfeccionamiento de la imprenta, podemos llevar, por ejemplo, acaso, ¿no?, que después de los oscurantismo que había padecido fundamentalmente en las ciencias, se dio algunos atisbos y algunos brotes de luz en este Renacimiento, ¿no? Donde la mujer volvió a ser, digamos, la imagen de inspiración para estos grandes escritores, y en donde se volvieron a recurrir
a la presencia de los tópicos literarios, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos decir que sí, el Renacimiento surge en Italia y tenemos dentro de sus representantes al Dolce Stil Novo, por ejemplo, Guido Cavalcanti, Guido Vinicelli, ¿no es cierto? Por ejemplo, Guido de Arezzo, ¿no es cierto? Y luego vamos a encontrar a el Trecento italiano, ¿no? Junto con Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio y, por qué no decirlo, junto al maestro Dante Alighieri, ¿no es cierto? Dante Alighieri, que va a ser muy importante dentro de este proceso, ¿correcto? Dentro de este proceso. Ahora, más allá de estas condiciones importantes o inmediatas, podemos ver qué contextualiza a este renacimiento. Un renacimiento que ha durado, o que duró en su momento, ¿no es cierto? Como lo podemos ver, duró precisamente unos 100 años, ¿no? Del siglo XVI al siglo XVII. Ojo que el Renacimiento llegó a toda Europa, pero diferentes países lo tomaron de diversas maneras, ¿no? Y de distintas formas. Por ejemplo, en el caso, sin temor a equivocarme, ¿no? En el caso, por ejemplo, de España, España no asumió el Renacimiento como un elemento importante para su cultura. Es más, España todavía, siendo una España renacentista, tenía visos, o mejor dicho, tenía influencia todavía de la Iglesia Católica. Entonces, España sufrió otro tipo de renacimiento. En España el renacimiento se llamó el siglo de oro, por si acaso, el siglo de oro. Pero bueno, ¿qué avances importantes se dan en este renacimiento? Perfeccionamiento de la imprenta de Gutenberg. Gracias a la imprenta de Gutenberg se publica uno de los libros más reproducidos en la historia literaria. Estamos hablando de la Biblia, por ejemplo. Al reproducir la Biblia, también se reproducen las interpretaciones de la misma y por ende también la diversidad de ciertas religiones. Así como hay una historia determinada sobre la Torre de Babel, cuando de alguna u otra manera Dios castiga a esos pueblos dándoles diferentes formas o maneras de hablar, aparentemente eso pasa con la imprenta. La imprenta sería como una torre de Babel para la Iglesia Católica, porque lo que hace la imprenta, ¿no es cierto?, es reproducir en demasía, ¿no es cierto?, la Biblia, no solamente con el objetivo de instruir o de adoctrinar a las personas, sino también de gestar, ¿no es cierto?, nuevas interpretaciones de la misma, ¿no? Claro, la consolidación política de las naciones dejan de ser feudos para convertirse en países, ¿correcto? En países, ¿no? Países colonizadores al fin y al cabo, pero países, de todas maneras, ¿no? En grandes terrenos, en grandes imperios, ¿no? Eso creo que es lo más importante en este caso, ¿correcto? Ahora, también, ¿no es cierto?, podemos decir, en todo caso, ¿no? Podemos decir, en todo caso, ¿no?, que dentro de este proceso del Renacimiento se descubre América, ¿no es cierto? Se descubre América y, cómo no, su invasión, ¿no? ¿En qué año? En 1492. El descubrimiento de América y su posterior invasión. Eso benefició a un país de Europa. ¿A quién? A España. Fundamentalmente a España. Ahora, profesor, ¿por qué beneficia a España? Bueno, fundamentalmente porque gracias al descubrimiento de América, España va a ser, junto con Brasil, los primeros países en, de alguna u otra manera, administrar y colonizar las materias primas en América y convertir, pues, América en uno de sus feudos, ¿no? Importantísimo, ¿correcto? Eso por este lado, ¿no? Importante. Luego, surge una nueva clase social. Si en la etapa medieval la clase social más importante era la monarquía, ¿no es cierto?, era el sistema feudal, económicamente hablando, y quien llevaba la peor parte era
el siervo, ¿no es cierto?, porque su economía era agraria. La burguesía surge en esta época como la clase social que no tenía linaje, pero sí dinero. La mayoría de estos eran comerciantes y como provenían del pueblo, apoyaban objetivamente ¿a quién? Apoyaban objetivamente, pues, a la clase, digamos, a la clase, digamos, que se dedicaba a las artes, ¿no? Como ellos provenían del pueblo, sabían lo que le costaba a los artistas reproducir y hacer arte, entonces ellos apoyaban económicamente a los artistas, claro, con un beneficio determinado, ¿no? Que de cierta manera o forma, estos le den el reconocimiento del caso. Por esta época, a muchos de estos burgueses se le, digamos, escribía odas, elegías, se les escribía poemas, simplemente con el objetivo de ser condescendientes con el apoyo económico que estos brindaban a este sector artístico importante, ¿no? Se da el mecenazgo. La burguesía como una nueva clase social dominante, ¿no? Entonces, mira todo lo que produce o todo lo que se produce en el Renacimiento para que de alguna u otra manera se dé estos cambios sociales y estos cambios económicos, ¿no? Importantísimos. Ahí está la imprenta de Gutenberg, ahí está el descubrimiento de América. Ahora, no solamente en el descubrimiento de América se beneficia España, sino que también te hago acordar, ¿no es cierto?, que se crea la primera gramática del español, o sea, es la primera gramática que tiene una lengua europea. Estamos hablando en este caso de, estamos hablando en este caso de, la primera gramática del español construida o hecha por Elio Antonio de Levi, ¿no es cierto? Por Elio Antonio de Levi, ¿no? Eso es lo importante en este caso. Muy bien, muy bien, muy bien, ahí está. Ahora, ¿qué es el Renacimiento, no? El Renacimiento es un movimiento de renovación cultural que se va a desarrollar ¿en dónde? Se desarrolla fundamentalmente en Europa durante la Edad Moderna. Estamos hablando a partir del siglo XV, ¿no es cierto? Y eso se va a trasladar hasta el siglo XVI. Se va a iniciar en Italia, ¿no es cierto?, en el siglo XV, tomando como base teórica el humanismo, ¿correcto? El humanismo. Va a reaccionar contra las formas de la Edad Media y el escolastismo. Esto es muy importante. Si el Renacimiento surge en oposición a la Edad Media y al escolastismo. Y se trata fundamentalmente de revalorar el arte greco-latino, ¿no es cierto?, y todos sus modismos. Por ejemplo, digamos, equilibrio entre fondo y forma, el antropocentrismo, ¿no es cierto?, culto a la razón, por ejemplo, ¿no? Es muy importante ver estas condiciones inmediatas. El Renacimiento es un retorno a lo clásico. Es como que hemos pausado la historia 1000 años de oscurantismo y luego retornamos esa posición, retomamos ese camino y esa senda inmediata. Por ejemplo, surgen aspectos como la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Ahora, ustedes saben que Da Vinci también fue un humanista, porque no solamente fue pintor, fue escritor, también fue, digamos, también fue físico, también construyó el aeroplano, o sea, hacía un montón de cosas, humanista, Leonardo da Vinci. Luego encontramos a Miguel Ángel y su famosa pintura en la Capilla Sixtina, ¿no es cierto? Y por qué no hablar fundamentalmente de la invención del telescopio por Galileo Galilei, ¿no? Gracias a la invención del telescopio, Galileo Galilei puede determinar fundamentalmente que no solo los cuerpos en el universo tienen gravedad, sino que además, ¿no es cierto?, la Tierra no es el centro del universo, ¿no es cierto? El Sol es el centro del universo y la Tierra gira alrededor del mismo. Por ejemplo, pensamientos de la Edad Media que en el Renacimiento, digamos, ya no tienen una visión o una continuidad. Se creía que en la Edad Media que la Tierra era plana. En el Renacimiento
se corrobora a través de los viajes de Magallanes y Elcano que dan la vuelta al mundo, los portugueses, y digamos a través del descubrimiento de América, que la Tierra no era plana, sino era redonda. O bueno, era de una forma elíptica, ¿no es cierto? Bueno, otra cosa importante, claro, elíptica porque es ensanchada en los polos, ensanchada en los trópicos y aplanada en los polos, ¿no? Pero bueno, era ovalada en todo caso, ¿ya? Elíptica, por eso te digo, ¿no? Otra idea que se había tenido era que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Galileo plantea que no, y eso se puede corroborar, por ejemplo, cuando, digamos, la Tierra gira alrededor del Sol y eso hace que la Luna tenga diferentes estaciones, pues, ¿no? El cuarto menguante, el cuarto creciente, ¿no? También, por ejemplo, por las constelaciones, ¿no? Entonces, eso da una mayor afirmación de que el pensamiento de que la Tierra es el centro del universo queda descartado, ¿no? Grandes descubrimientos se dan por esta época, ¿no es cierto? Se da un impulso de las ciencias y el nuevo conocimiento. Claro que si surge una nueva clase social, también debe surgir una base filosófica y un pensamiento determinado. Por eso aquí vamos a encontrar pues el humanismo, ¿cierto? Es la base teórica y filosófica del Renacimiento. Bueno, fundamentalmente, ¿por qué? ¿No es cierto? Porque dentro del humanismo encontramos la posición del hombre. El hombre no es un ser perfecto. El hombre puede cometer errores. El hombre puede ser arrastrado por sus pasiones, pero el hombre puede corregir. ¿No es cierto? O sea, debe equivocarse para corregir. Como somos humanos, no somos seres perfectos, no somos dioses, como se creía en la Edad Media. No todos debíamos ser honorables ante los ojos de Dios. No, debemos equivocarnos, pero también debemos corregir. Pero no porque Dios lo demande, sino porque el hombre, como ser racional, debe, de alguna u otra manera, tener esa determinación y actuar de esa forma. En términos políticos, el humanismo es la ideología de la burguesía, ¿ves? El humanismo es antropocéntrico porque se valora o se revalora la cultura greco-latina. Y la ciencia cobra pues nuevos impulsos y se realizan grandes descubrimientos geográficos y técnicos. Por ejemplo, ustedes saben la historia de por qué cuando Colón, ¿no es cierto?, va a ofrecer sus servicios a la corona portuguesa, los portugueses rechazan, ¿no es cierto?, su propuesta. El genovés, ¿no es cierto?, amante de la astronomía y amante también de la cartografía, decide proponerle a los reyes de Portugal digamos, descubrir una nueva ruta a las Indias. Los portugueses descartaron su propuesta ya que ellos, años antes, ¿no es cierto?, junto a dos circunnavegantes muy importantes que fueron Magallanes y Elcano, ya habían dado la vuelta al mundo. Y no solamente eso, sino que habían encontrado una nueva ruta a las Indias, ¿no?, por la región del África. Entonces, lógicamente, que por eso Colón fue rechazado. Otro descubrimiento importante fue el descubrir que el ser humano y los animales no eran los únicos seres vivos. Digamos, en el corcho de una botella de vino, ¿no es cierto?, Carl Lewis Hooke empezó a investigar el por qué ese corcho era tan compacto y encontró algo muy interesante, que los vinos se maceraban mucho más y tenían un mejor sabor con el tiempo, siempre y cuando el corcho sea de un buen material. Ese buen material lo daban las células del caucho. Y hay que recordar que el caucho se saca de la corteza de los árboles. Entonces descubre Lewis Hooke que también los vegetales tenían células y que eran considerados seres vivos, ¿no? Una idea que en su momento, ¿no es cierto?, hubiera sido descabellada para la Iglesia Católica. También podemos hablar pues de Miguel Ángel y de la Capilla Sixtina. Vemos, por ejemplo, a los ángeles casi desnudos, en forma de hombre, ¿no es cierto?, que representan la tristeza, el dolor, pero también la alegría de los hombres, ¿no? Entonces, acá hablamos fundamentalmente de
una base humana en ciencia, ¿no es cierto? Una base humana en el arte y una base humana en la propuesta artística, ¿no es cierto? Eso es importante. Entonces, ese es el humanismo. Ahora, ¿cuáles serían las características del Renacimiento? Para poder hablar de Shakespeare, hay que hablar de las características del Renacimiento, porque Shakespeare va a surgir en ese contexto, en el Renacimiento. Bueno, habrá una concepción antropocéntrica definitivamente, ¿no es cierto? El hombre va a ser el centro del universo y, como te decía, los personajes, ¿no es cierto?, del teatro del Renacimiento son personajes controlados o sometidos por sus pasiones, pero que luego corrigen esos sinsabores, o que en algunos casos pierden la vida, pero su descendencia corrige esas acciones y esos errores. ¿Correcto? Hay un culto a la razón. Eso es importante. Culto a la razón. El hombre, ¿no es cierto? Antes, digamos, en la Edad Media, no podía cometer delitos, no podía equivocar, no porque debía actuar con razón, sino porque Dios y su condición espiritual así lo ameritaban. Aquí el hombre empieza a elucubrar, ¿no es cierto?, ciertas formas o maneras novedosas de pensar, pero determinando y sabiendo fundamentalmente que era guiado por su raciocinio, por su razón. ¿Correcto? La revaloración de la cultura grecolatina nos dice que el arte del Renacimiento va a tener en poesía una misma métrica, una misma rima y un mismo ritmo. Y en el teatro se va a dar una misma acción en un mismo tiempo y en un mismo espacio. ¿Correcto? O sea que si hay una revaloración de la cultura grecolatina, debe existir un equilibrio entre el fondo y la forma, en el qué voy a decir y cómo lo voy a decir. Fundamentalmente es eso. Y además va a haber amor por la naturaleza, la vida y el arte. Por eso es que vamos a ver los tópicos. ¿Qué son los tópicos renacentistas? Son tópicos en donde los personajes actúan según su racionalidad, pero también según la condición de la belleza que representa esa racionalidad. Hay una crítica sutil y humorística al medioevo, ¿no? Claro, el Renacimiento surge en oposición al medioevo. Aquí están los tópicos, ¿no? Por ejemplo, el Carpe Diem. Oye, el Carpe Diem, ¿no es cierto?, lo disfrutaban pues no solamente las personas que se iban a la guerra y no sabían si iban a volver, también lo disfrutaban los clérigos, los curas o los ermitaños, ¿no es cierto?, las personas que meditaban. Carpe Diem, vive el momento, goza el instante. O la dona angelical, o sea, la mujer hecha ángel. O el beatus ille, dichoso aquel. O el aura mediocritas, o sea, que quiere decir que eres luz en medio de la oscuridad. O el locus amenus, que es el lugar amén. Los tópicos renacentistas sirven para conducir al lector sobre un solo tema que desarrolla una pasión y una conducta racional de los personajes de esta época. Y claro, no solamente los personajes, sino también las obras teatrales que ellos interpretaban. ¿Correcto? Entonces, los tópicos renacentistas toman como ente principal al hombre, ¿cierto? Al hombre. Ahora, ¿quiénes son los representantes del Renacimiento, no? En Italia, como surgió, vamos a tener aquí a Ludovico Ariosto con su famosa obra Orlando Furioso. Vamos a encontrar a Torcuato Tasso con Jerusalén liberada. Vamos a encontrar también a Nicolás Maquiavelo como un príncipe, ¿no es cierto? Hay una frase muy importante en El Príncipe que todos se acuerdan, ¿no? El fin justifica los medios, ¿no? Ahí está Nicolás Maquiavelo. ¿Correcto? Luego vamos a encontrar a Miguel de Montaigne que crea que crea uno de los géneros modernos, ¿no es cierto? Uno de los géneros literarios modernos. Va a crear, ¿no es cierto?, los ensayos, ¿no? En donde el personaje, o mejor dicho, el autor, puede
manifestar su opinión o manifestar su argumento o su idea principal a través de sustentos, ¿no es cierto? A través de sustentos discursivos, ¿no? Y claro, un ensayo es una opinión de temática libre sobre un tema que suele ser controversial. Y claro, en Inglaterra vamos a encontrar pues a William Shakespeare con Hamlet, que ya vamos a hablar de él. Vamos a encontrar a Tomás Moro con Utopía y vamos a encontrar a Francis Bacon con El Novum Organum. Aquí, por ejemplo, William Shakespeare, ¿no? En Portugal vamos a encontrar a Luis Vaz Camões con Las Luciadas o Os Luciadas. Ahora te hago recordar que gracias a este poema épico, no, es que fundamentalmente a los portugueses también se les llaman los lusitanos, ¿no? Por si acaso. Y en España, que también el Renacimiento se da a conocer como el inicio del siglo del español, vamos a encontrar a Garcilaso de la Vega con sus églogas, va a imitar mucho el verso italianizante, desde la escuela italiana, y Fray Luis de León con Oda a la vida retirada, y el desarrollo del tópico del Beatus Ir, dichoso aquel, que está sumergido dentro de la escuela salmantina. ¿Correcto? Ahí está, ahí está. Está Fray Luis de León, ¿no? Oda a la vida retirada. Qué descansada vida la de aquel que huye del mundanal ruido, ya escondido por la senda donde el mundo han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, ¿no? Ahí está Fray Luis de León. Pero hoy vamos a hablar de William Shakespeare, ¿correcto? William Shakespeare va a nacer en Stratford upon en Avon, Inglaterra, en 1564, el 23 de abril, ¿no? A los 20 años se va a mudar a Londres, ¿no? Era de una familia acomodada, pero su madre era una maestra, su padre se dedicaba fundamentalmente a la música. Lamentablemente, William Shakespeare era uno de los hermanos mayores de una familia bastante numerosa, y es por eso que él tuvo que abocarse a fundamentalmente estudiar por su lado, ¿no? Él mismo se dio su educación y siempre estuvo apegado mucho a las letras, sobre todo primero a la poesía, ¿no? Después ya se va a pegar mucho más a el teatro, ¿no es cierto? Va a ser actor y luego se va a convertir en dramaturgo. A los 20 años se mudó a Londres, donde se inició como actor y luego como escritor de obras de teatro. Su labor como dramaturgo lo enriqueció rápidamente y lo hizo famoso. Es más, gracias a la fama de las obras de Shakespeare, se ve en la obligación de convertir la postura del teatro ya no en una postura popular, sino en una empresa. Y funda por eso el Teatro del Globo, que hasta ahora se encuentra a orillas del río Támesis, ¿no? Que es fundamentalmente el río más conocido de Inglaterra, ¿no? Lo enriqueció rápidamente y lo hizo famoso, claro, estas acciones de generar el aspecto dramático, y reconoció entre sus contemporáneos, ¿no es cierto?, a algunos que también tenían un estilo muy importante de generar teatro. Sin embargo, ¿por qué se hace diferente al resto del dramaturgo? Porque fundamentalmente va a crear tópicos psicológicos dentro del teatro. Algo que ya había hecho Sófocles, ¿te acuerdas? Con Edipo Rey. Lo va a hacer, va a modernizar este tópico psicológico, pero le va a dar mucho más valor y le va a dar fundamentalmente mucha más tragedia, ¿no? Además, William Shakespeare va a ser muy importante porque así como es muy bueno creando tragedias, también va a ser muy bueno creando comedias. Y los dramas históricos, pues ni hablar, como Ricardo III y otros más. Por causas desconocidas, a los 48 años abandonó la actividad artística y se retiró a su ciudad natal, donde murió el 16 de abril. Donde murió en 1916. Va a morir en una fecha muy interesante. Nace el 23 de abril de 1564 y va a morir el 23 de abril de 1616. Esa misma fecha muere Miguel de Cervantes Saavedra, y un 23 de abril también falleció el Inca Garcilaso de la Vega.
Por eso se dice que gracias a estas personalidades, pero fundamentalmente gracias a Cervantes, es que se celebra el Día del Idioma. También en el Perú ahora se conoce como el Día de la Bibliodiversidad, ¿no? Por si acaso. Bueno, voy dando esta acotación para no olvidar. A ver, ¿cuáles son los estilos y las características de la obra de Shakespeare? Shakespeare, ¿no es cierto?, no crea sus tópicos, o sea, mejor dicho, no crea las obras teatrales. Él lo que hace es adaptar cuentos, ¿no es cierto?, europeos y fundamentalmente los vuelve o los adapta al teatro. Sin embargo, lo que hace es darle a sus personajes caracteres humanos, tópicos psicológicos y luchas pasionales. Eso hace que sus tragedias sean ricas y que además enfoquen de alguna u otra manera ciertos tópicos de la personalidad humana. Por ejemplo, Romeo y Julieta representa el amor juvenil, Otelo representa los celos, Macbeth representa la ambición y sobre todo, ¿no es cierto?, la obra que vamos a ver el día de hoy es una tragedia que representa fundamentalmente la duda y la venganza. La duda y la venganza. Variedad en el teatro. Fue un maestro tanto en la tragedia como en la comedia. Sus personajes pues son aristocráticos, ¿no? Aristocráticos. Bueno, por eso es muy importante en el desarrollo de las tragedias. Y además, ¿no es cierto?, no crea los asuntos de sus obras. Claro que sus obras fueron tomadas de fuentes ajenas o de cuentos antiguos o de alguna u otra manera de historias que a él le habían contado, pero que este les da la calidad necesaria, ¿no es cierto? La calidad necesaria. ¿Cuáles son las obras de Shakespeare, no? ¿Cuáles son las obras de Shakespeare? Bueno, podemos encontrar Romeo y Julieta en 1597, obra sobre la tragedia de amor entre Romeo Montesco y Julieta Capuleto, en la que Fidelio es inaceptable debido a la rivalidad de sus familias. Luego encontramos fundamentalmente a Otelo, el moro de Venecia. El protagonista es un general moro al servicio de Venecia que mata a su esposa debido a sus diversas intrigas. Macbeth, historia sobre el libre albedrío y la predestinación de Macbeth, quien es infeliz y muere por su ambición desmedida a la corona de Escocia. El mercader de Venecia, 1600, comedia en la que relató la historia de un comerciante que pide un préstamo a un usurero judío e llega a reflexionar sobre la justicia y el bien. Y Hamlet, esta historia narra el conflicto de Hamlet al enterarse de los motivos de la muerte de su padre. Es una de las obras más influyentes de la literatura inglesa, ¿no es cierto? Va a morir el 23 de abril de 1616 y va a nacer el 23 de abril de 1564. ¿Correcto? Ahí está. Y hablaba del teatro del globo, ¿no? Ahí está. El dramaturgo de la iglesia más grande de todos los tiempos. Es el creador de un cuerpo literario que expresó maravillosamente el temperamento humano y conoce algunas de sus más obras, ¿no es cierto? Algunas de sus más conocidas obras, ¿no? Acá las cinco obras más importantes. Bueno, vamos a hablar de Hamlet. Hamlet, ¿no es cierto?, es el príncipe de Dinamarca. Se dice fundamentalmente que en esta obra de teatro, ¿no es cierto?, Hamlet está en sus tribulaciones. ¿Por qué? Su padre viene rondando el castillo de Helsingborg, ¿no es cierto?, en Dinamarca. ¿Y por qué viene rondando el castillo? Porque su alma no descansa en paz. De pronto, el joven príncipe se acerca a esta alma abandonada y se da cuenta que es el alma de su padre. Y este le aconseja, no le aconseja, sino le confiesa un grave asunto. Él ha muerto mientras dormía. Alguien le echó veneno en el oído y él confiesa que él piensa que ha sido su hermano Claudio, que para colmo de males no pasó ni un mes y ya se había comprometido con su madre Gertrude. Entonces, claro está que esa idea y esa duda empezó a resonar en la cabeza del príncipe Hamlet. Luego de que el fantasma de este le revelara que ha sido asesinado por Claudio, su hermano y actual rey, que además ha casado con la madre de Hamlet, Gertrudis, le urge, ¿no es cierto?, vengarse. Dudando de la versión del fantasma, porque duda, ahí está la representación de la duda,
Hamlet aprovecha la presencia de una compañía de teatro itinerante y para confirmar de alguna u otra manera que Claudio había sido el asesino, esta compañía de teatro, digamos, va a interpretar la muerte de Gonzaga, en donde fundamentalmente el rey del palacio es asesinado producto de las intrigas de su hermano. Claro que Claudio, ¿no es cierto?, no le gusta para nada la obra que ha representado y finalmente decide retirarse antes que termine dicha representación teatral. Con esto Hamlet corrobora que lo que decía el fantasma de su padre era cierto. Claudio tenía la culpabilidad, o Claudio tenía algo de culpa. Y no podía descartar tampoco a su madre, ¿no es cierto? Porque su madre, siendo de alguna u otra manera su sangre, no pudo permitir que a su esposo lo asesinen de esa manera, ¿no? Entonces, al retirarse Claudio abruptamente de la representación teatral, Hamlet confirma la verdad de los hechos y concluye que debe matar a su padrastro, o sea, debe matar a su tío Claudio. Paralelamente ante la actitud errática de melancolía del príncipe, porque claro, Hamlet, ¿no es cierto?, debía hacerse pasar por loco, por un desquiciado. ¿Y por qué? Porque estaba averiguando un asesinato. Si se daban cuenta de que estaba averiguando o indagando sobre la muerte de su padre, tal vez lo podían encerrar en un castigo, podían acusarlo por desacato, y fundamentalmente porque ahora el poder lo tenía su tío Claudio, que era su padrastro al mismo tiempo. Entonces, por eso es que Hamlet, ¿no es cierto?, empieza a tener una conducta errática, pero como una estrategia para revelar la verdad. ¿Esto a quién va a afectar? A su novia, a Ofelia, ¿no es cierto?, que cree que de alguna u otra manera su joven príncipe Hamlet está loco, está desquiciado, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Como Hamlet estaba pasando por estas crisis de melancolía, los reyes de Claudio y Gertrude deciden enviarlo a Inglaterra. Antes Hamlet asesina por error a Polonio, chambelán del reino y padre de Ofelia. ¿Por qué lo asesina por error? Porque cuando habían tomado la decisión, Hamlet decide visitar a su madre en el cuarto, ¿no es cierto?, en el cuarto de palacio, y va a encontrar que había un bulto que se movía entre las cortinas. Pensando que era un ladrón, Hamlet desenvaina la espada y la introduce dentro de estas cortinas. De pronto va a caer muerto Polonio. Ahora usted se preguntará, ¿qué hacía Polonio en el cuarto de Gertrudis? Bueno, el objetivo de Polonio, como Polonio era el padre de Ofelia, era reclamarle a Ofelia, era reclamarle a Gertrudis que hable con su hijo para que deje de hacerle daño a Ofelia, ¿no?, a su hija. Los dos eran pareja. Sin embargo, claro, no tomó la precaución de que Polonio estaba detrás de la cortina y que Hamlet lo asesinó. Durante el viaje, el barco es atacado por piratas y Hamlet logra regresar a Elsinore, al castillo de Elsinore, ¿no? Vuelve, no es enviado finalmente a donde tenía que ser enviado a Inglaterra, sino que retorna, digamos, y mira, Ofelia se había asesinado porque creía que Hamlet estaba loco. Y Polonio había sido asesinado a manos de Hamlet, ¿no es cierto?, porque este creía que era un ladrón detrás de unas cortinas. Por eso es que Claudio convence a Laertes, que es hijo de Polonio y hermano de Ofelia, que debe vengar la muerte de su padre y también de su hermano. Entonces, ¿qué va a hacer? Claudio va a convencer a Laertes de luchar en un duelo de espada, ¿cierto? Ofelia, que ha enloquecido, se decide ahogándose en un río. Concertan un duelo en el que Laertes utiliza una espada envenenada. Esta espada envenenada ha sido dada por Claudio. Hiere a Hamlet y a su vez sufre un corte con su propia espada, ¿no? Ambos utilizan la espada envenenada para darse puñaladas, ¿no es cierto? Y de pronto, ¿no es cierto?, ambos se van a envenenar. Pero antes de envenenarse, ¿no es cierto?, Claudio había programado algo, ¿no? Si es que no resultaba que Laertes hiera de muerte a Hamlet, entonces Claudio iba a darle de beber una copa
de vino envenenado a Hamlet, ¿no? Para terminar de matarlo. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Hamlet no solamente logra vencer a Laertes y lo logra matar, sino que además, ¿no es cierto? Hamlet va a desenvainar la espada, ¿no es cierto?, que estaba introducida en el cuerpo, digamos, en el cuerpo de Laertes, y se la va a introducir a Claudio matándolo, ¿no? Sin embargo, Claudio no se va a dar cuenta que la copa envenenada estaba al costado de una copa de la cual bebía Gertrudis, ¿no? La madre de Hamlet y esposa, ¿no es cierto?, de el rey Hamlet asesinado por Claudio, ¿no? Y madre fundamentalmente de Hamlet, ¿no? Entonces bebe la copa para celebrar la victoria de su hijo, pero está bebiendo la copa envenenada, ¿no es cierto? Entonces, de alguna u otra manera, episodio hace que Claudio, Laertes, Hamlet y Gertrudis mueran en escena. Entonces, al mismo tiempo, Gertrudis toma una copa con vino envenenado pensado para Hamlet. Obliga a Claudio a tomarlo también. Antes de morir, Hamlet pide a su amigo Horacio que cuente lo sucedido y que se reconozca a Fortinbras, el rey noruego, como sucesor del trono danés. Así Fortinbras, ¿no es cierto?, sucede el trono danés y se convierte en el rey de Dinamarca, ¿no? Finalmente es así. Ahí está, esa es la historia de Hamlet, ¿no? Acto número 1. El fantasma del rey Hamlet aparece, ¿no? Y le dice, oye, venga mi muerte. En el acto número 2, el príncipe Hamlet simula locura para no levantar sospechas. En el tercer acto, la pelea entre Laertes y Hamlet, ¿no? Y ya sabemos cómo acá. Perfecto, muchachos. ¿Quién es el autor de Hamlet cuya obra de género? A ver, Shakespeare es el autor de Hamlet, cuya obra es de género ¿qué? De género dramático, y su especie es la ¿qué? Es la tragedia. ¿Correcto? Ahí está, es una tragedia. Hamlet es una obra que tiene ¿cuántos actos? 5 actos tiene Hamlet. 5 actos. Tiene como personaje principal al príncipe Hamlet, ¿no? Quien tiene que vengar la muerte de su padre, el rey Hamlet. Ahí está. Eso es. Conclusiones finales de la teoría. Primero, el Renacimiento fue una época literaria en donde la vuelta a lo clásico y el protagonismo del hombre cobran una importancia evidente. Evidente porque estamos volviendo al renacer de lo clásico, ¿no? El teatro del Renacimiento toma como base el uso de tópicos que llevan a los personajes a identificar y corregir sus emociones y sentimientos. ¿Correcto? Ahí está. Y el teatro de Shakespeare se hace importante porque es el primer dramaturgo en poner tópicos conductuales a sus obras teatrales. Si bien es cierto, esto ya lo había hecho Sófocles en su momento determinado, como ya lo hemos visto, porque Sófocles va a humanizar el teatro. Sí le agrega tópicos, ¿no es cierto? Ya le agrega temas, ya no le agrega personajes, ¿no? Como lo hacían los antiguos dramaturgos griegos, ¿no? Sino que le pone tópicos, temáticas interesantes e importantes. Por eso se dice que este escritor inglés es el renovador del teatro en su época, ¿no es cierto? Y listo, muchachos, eso ha sido todo lo que hemos tenido que ver dentro de la teoría el día de hoy. ¿Correcto? Ahora sí vamos a desarrollar nuestra práctica. ¿Correcto? Vamos a desarrollar nuestros ejemplos. Acá, para que te enteres, mira, de los 5 actos, ahí está. ¿No es cierto? Ahí está. Hamlet ve al de su padre, pues él está muerto. Hamlet ve al ¿qué? Al fantasma de su padre. Ahí está. Mira, vamos a ver, vamos a ver si puedo por acá. Claudio, ¿dónde está Claudio? Acá está Claudio. Claudio, ahí está Claudio. Hamlet, ¿dónde está Hamlet? Mira, acá está Hamlet. Ahí está, perfecto. ¿Dónde está Laertes? Laertes, ¿dónde podría estar Laertes? Acá está Laertes. Laertes. Ahí está Laertes. Perfecto.
Polonio, mira, Polonio. Ahí está. Márcalo. Ofelia. ¿Dónde estaría Ofelia? Mira, acá está Fortinbras. Fortinbras. Ahí está. Y Ofelia está por aquí, mira, Ofelia. Listo, perfecto, ya está. Con eso lo completaste, ¿ves? ¿Ves? Tú puedes, oye, tú puedes. Lo que pasa es que a veces te da flojera, pero puedes. A ver, ayúdame aquí. Dice, ayúdame aquí, ya, rapidísimo nomás, ¿ya? Dice, ah, no, esto no es. ¿Esto por qué está por acá? Bueno, ya. A ver, dice, relaciona adecuadamente. Claudio asesinó al rey Jaime mientras dormía. Claro, aquí va la contra A. Dice, Laerte quiere vengar la muerte de su madre y de su padre. Correcto, la B. Ofelia enloquece y comienza a desvariar, ¿no es cierto? Sí, claro, termina ahogándose. Y Polonio es el chambelán del reino, alternativa D. Ahí está, el chambelán del reino. Escribe debajo de los círculos los nombres de los personajes. Acá tenemos a Fortinbras, ¿no? Fortinbras. Ahí está. Aquí encontramos a Ofelia. Ofelia. Aquí encontramos a Polonio. Polonio. Ahí está. Aquí encontramos a Laertes. Laertes. Y aquí encontramos pues a Gertrudis, ¿no? Gertrudis. Gertrudis. Ahí está. Muy bien, excelente. Y finalmente vamos a marcar estas preguntitas, ¿no? Ya para terminar. Dice, Ofelia enloquece y comienza a desvariar y a cantar. Su hermano regresa de Francia. ¿Quién es su hermano? Laertes. Laertes es su hermano. William Shakespeare fue un dramaturgo, poeta y actor de ¿dónde? Inglaterra. ¿No? ¿De dónde más? Hamlet comienza una fría noche en él. ¿El castillo real de quién? De Dinamarca. Pues, ¿no? Castillo real de Dinamarca. El protagonista de la obra es el príncipe Hamlet. Hamlet. Oye, Hamlet, ¿no? Hamlet. Uno de los sepultureros encuentra el cráneo de Yorick, con el que Hamlet solía divertirse cuando era niño. Yorick, ¿quién era? Yorick fundamentalmente era un payaso, era un bufón, era un bufón. Dice, Hamlet le reprocha a su madre su apresurada boda ¿con quién? Con Claudio. Con Claudio. Claro, ¿no? Ofrece un funeral militar en honor a Hamlet. ¿Quién? Fortinbras. Fortinbras. El rey y Laertes organizan un plan, ¿no es cierto? Peleara contra Hamlet. Un plan. Laertes peleará contra Hamlet, ¿no? Alternativa A. Laertes peleará con una espada envenenada para así tener más posibilidades de matar al príncipe, ¿no? Ahí está. Y finalmente la 10. En caso de que falle, Claudio le ofrecerá a Hamlet una copa de vino ¿con qué? Con veneno, ¿no es cierto? Con veneno. Ahí está, muchachos. Eso entonces era, ¿no es cierto? Hamlet, el príncipe de Dinamarca, ¿no? Ya saben cómo es, ¿no es cierto? Ya saben cómo es. Y esto ya lo habíamos hecho la vez pasada y ustedes ya habían marcado sus respuestas concretas. Ya, acá series verbales, ¿no es cierto? Y aquí, oye, escúchame, mira, aquí series verbales, ¿no? Factible, imposible, expresable. Factible, imposible, expresable, expresable, factible, imposible, expresable, aquí sería inefable, inefable.
Voluble, caprichoso, inconstante, tornadizo. Tornadizo. Y así tú vas a ir desarrollando, ¿ya? No te preocupes, no te preocupes que en algún punto, ya sabes que siempre te vamos a tomar razonamiento verbal. Siempre anda practicando razonamiento verbal, por favor. Listo, chicos, hay que desarrollar fundamentalmente la práctica que tenemos allí, después de ver este video, y ya nos veremos entonces la próxima semana en otra edición más del curso de literatura y razonamiento verbal. Chao, chao, cuídense, nos vemos.